vamos a pasar a la siguiente pregunta, y es el argumento de Dios es un homicida o Dios es genocida porque ha ordenado la muerte de personas o pueblos. Voy a leer algunos ejemplos de los que las personas suelen poner. Uno de ellos está en Josué, el libro de Josué, capítulo 8, versículos 24 al 29. Y lo voy a leer por si alguien de fuera de los que esté viendo el podcast quiere seguir la lectura en la versión Reina Valera revisada del 60. Dice: y cuando los israelitas acabaron de matar a todos los moradores de Jai en el campo y en el desierto a donde los habían perseguido, y todos habían caído a fila de espada hasta ser consumidos, todos los israelitas volvieron a Jai y también la hirieron a filo de espada. Y el número de los que cayeron aquel día, hombres y mujeres, fue de 12,000, todos los de Jai, porque Josué no retiró su mano que había extendido con la lanza hasta que hubo destruido por completo a todos los moradores de Jai. Pero los israelitas tomaron para sí las bestias y los despojos de la ciudad conforme a la palabra de Jehová que le había mandado a Josué. Y Josué quemó a Jai y la redujo a un montón de escombros, asolada para siempre hasta hoy. Luego, este es un pasaje. Y luego el siguiente pasaje que voy a leer es ya más adelante, en Primera de Samuel, capítulo 15, los primeros 3 versículos principalmente. Y leo en la misma versión, Reina Valera revisada del 60. Dice el capítulo 15 de 1 Samuel, versículo 1. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiera a Amalec y destruye todo lo que tiene y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Este es el tercer ejemplo, o sea, el segundo ejemplo. Y ahora voy a leer el tercer ejemplo, que es de Génesis, capítulo 19, versículos 24 al 38, que es Sodoma y Gomorra. Dice: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Ok, hasta ahí. Vale, estos serían los 3 ejemplos. Hay algunos más, pero estos serían los 3 ejemplos principales que me gustaría presentar, que he escuchado como argumento acerca de Dios es un homicida, Dios es un genocida. Bueno, fíjate algo, esto es interesante porque aquí es una de las partes donde tenemos que separar el emocionalismo un poco y analizar las cosas críticamente, porque tenemos 3 ejemplos interesantes que captan 3 realidades distintas, ¿sí? Por ejemplo, hablemos primero, la más delicada de todas pienso yo que es la de 1 de Samuel 15, porque es donde se manda explícitamente a matar hasta bebés recién nacidos, niños de pecho y todo lo demás, ¿no? Pero veamos algo. Para empezar, el texto que citabas de Josué 8, donde él está mandando a matar a las personas. Recordemos todos algo. Este mandato que Dios está dando a Josué de matar a todas estas personas, lo hace en el contexto de la toma de posesión de Israel de toda la tierra de Canaán. ¿Ok? Recordemos algo también. Canaán viene de Cam, los hijos de Noé. Si nosotros nos acordamos de eso, Noé tuvo 3 hijos, Cam, Sem y Jafet. Y recordemos que en Génesis 9, Cam hace algo donde descubre la desnudez de su padre, y a partir de ahí es que viene una maldición de parte de Dios hacia Cam.
de donde viene toda la tierra de Canaán que posteriormente Dios manda al pueblo de Israel a tomar posesión de ellos. Entonces nosotros tenemos que ver todo eso en ese contexto, ¿no? De que para empezar era una tierra maldita por Dios. Y no era una tierra maldita porque a Dios se le pegara la gana o porque Dios fuera arbitrario. No, hubo un acto que trajo consecuencias. Y esta consecuencia fue la justa ira divina de Dios. Entonces, cuando las personas nos dicen a nosotros, no, bueno, hubo un homicidio, Dios es un homicida, un genocida. Bueno, tenemos que tomar en cuenta que genocidio u homicidio lo vamos a definir como que una persona mata a otra o a un grupo de personas, en el caso del genocidio, deliberadamente, a sangre fría, sin motivo aparente. Entonces, nosotros nos tenemos que preguntar, ¿Dios realmente hizo esto sin algún motivo aparente? Pues no, porque Dios es justo, es una de sus características. Y como Dios es justo y nadie puede negar que un Dios tiene que ser justo, pues cuando sus criaturas actúan en contra de lo que Él manda, en contra de su voluntad, lo que sus criaturas merecen es un justo castigo. Cuando mis hijas se portan mal, yo tengo que castigar a mis hijas. De la misma manera, cuando las criaturas creadas por Dios se portan mal, Dios tiene que ejercer el castigo. Ahora, el castigo que va a ejercer Dios es mucho más severo porque no estamos pecando, no es mi hija pecando contra su papá y ya. Somos nosotros como criaturas pecando contra el creador de todo, pecando contra el ser supremo que nos creó y nos dio esos mandatos. Por lo tanto, Dios, y es donde digo aquí que tenemos que dejar el emocionalismo, somos creación de Dios. Hay cosas, hay textos, lo voy a buscar aquí, dame un momento. Sí. Ajá. Como creación de Dios le pertenecemos a Dios, ¿sí? Y no quiero decir solo que le pertenecemos a Dios, sino que quiero hablar el texto bíblico. Aquí, por ejemplo, en Salmo 24:1 dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos de Dios. O sea, vamos a ver, si Dios es justo y nosotros hemos pecado contra él, Dios tiene que ejercer su justicia y él es libre de ejercer su justicia en el momento que quiera y de la forma que él lo demande. Entonces, es parte de este juicio, incluso está en su completo derecho de ejercer este juicio a través de otras personas, que es justamente lo que hace a través de su pueblo escogido, llevar el juicio a la tierra de Canaán, matándolos a todos, porque el mismo texto bíblico a nosotros nos dice que la paga del pecado es la muerte. Nosotros, al pecar contra el creador del universo, lo único que merecemos es muerte. Y Dios es libre de ejercer este juicio. Lo ejerce a la tierra de Canaán, razón por la cual manda a Josué a tomar posesión completa de esa tierra. ¿De acuerdo? Correcto. Entonces, sí, no es algo arbitrario, no es algo deliberado, no es un acto homicida. ¿Razones tiene? Pues por supuesto. Hemos pecado contra él y merecemos el castigo de él. Ahora, esto mismo aplica con el ejemplo que nos das de Sodoma y Gomorra. Sodoma y Gomorra, unas ciudades inmersas en el pecado. ¿Qué es el pecado? Bueno, pecado es atentar contra la moral establecida por Dios. ¿Merecemos castigo? Pues por supuesto que merecemos castigo. Que a veces Dios no lo ejerce en el momento que lo tiene que ejercer es simplemente por su misericordia. Y luego más adelante hablaremos de eso. Pero si todos recibiésemos y somos dignos de recibir el castigo de Dios, pues nadie estaría vivo ahorita. Porque todos hemos pecado contra Dios. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, Dios está ejerciendo su juicio a Sodoma y Gomorra, que por misericordia aún Abraham estaba intercediendo por la ciudad porque su sobrino Lot estaba allí. Oye, pero si puedes encontrar al menos a 10 justos, si puedes encontrar al menos a 5 justos, si puedes encontrar al menos a un justo. Y ahí vemos la misericordia de Dios, pero la ciudad merecía el juicio de Dios. Y entonces ahí nos podemos extrapolar al otro texto de 1 Samuel 15:3. ¿Por qué? Porque en 1 Samuel 15:3 vemos que igual este mandato a matar a Amalek y a todo no es arbitrario.
La razón que tú mismo diste ahorita fue porque Amalek se interpuso en el camino de Israel cuando ellos salían de Egipto. Sí, que lo dice el propio texto. Exacto, en Génesis, en Éxodo 17, 8, vamos a leerlo, déjame buscarlo acá, para que entremos un poquito en contexto, porque todo esto es muy importante evaluarlo desde su contexto. Fíjate que vemos, por ejemplo, Canaán. Ah, no, pero ¿por qué mandó Canaán? Bueno, ya va, tenemos que ver que Canaán viene de Cam, hijo de Noé, que en su momento hizo un acto deplorable. Jehová lo maldijo. Tenemos que irnos allá, porque vamos a pensar que, no, Canaán, pobrecitos los de Canaán. No, tiene un contexto que viene arrastrando todo esto. Entonces vamos a buscar Éxodo 17, del 8 al 16. Dice: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Entonces, vemos que Amalek se interpuso en el camino de Israel. Y por esto es que Dios, aún en 1 Samuel 15:3, le dice a Saúl por boca del profeta Samuel: no te olvides de lo que hizo Amalek, porque yo dije que iba a traer juicio sobre él. Y es ahí donde manda a acabar con Amalek. Entonces, no es arbitrario. No es estoy aburrido y voy a matar a un poco de gente. No. O sea, es Dios ejerciendo su juicio y tenemos que meternos eso en la cabeza. Dios es justo. Y si nosotros pecamos, merecemos la ira divina de Dios. Ahora, bueno, aquí es donde viene el tema, ¿no? Lo más importante. Sí. Pero ¿por qué los niños? ¿Por qué los bebés de pecho? ¿Por qué los bebés recién nacidos que son inocentes? ¿Por qué mandó a matar absolutamente a todo el mundo si habían personas inocentes allí? Y bueno, fíjate esto, Edwin. Aquí vamos a apelar, ya apelamos en primera instancia para que la audiencia se vaya ubicando, juicio divino. Esto no es arbitrario y tenemos que meternos esto en la cabeza. Lo segundo, ¿Dios tuvo razones? Por supuesto que tuvo razones. Por supuesto que tuvo razones. Lo que pasa es que nosotros a veces vemos, al menos el cristiano, nosotros no podemos ver la Biblia simplemente como la Biblia es un compendio de 66 libros, efectivamente. Pero nosotros tenemos que ver la Biblia por un momento como un texto, el cual a nosotros nos está revelando algo. Si a nosotros nos preguntan, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la Biblia, Edwin? ¿Qué es la Biblia, audiencia? Ah, no, la palabra de Dios. Sí, ok, pero ¿qué hay en la palabra de Dios? Resúmeme todos esos 66 libros de la Biblia. ¿Qué encuentro allí? Pues bueno, señores, la Biblia es la revelación del plan de redención de Dios para la humanidad. Revelado de forma progresiva. La Biblia tiene el plan de Dios revelado de forma progresiva, el plan de redención para la humanidad, a través de toda la historia de Israel hasta consumarse en la persona de Jesús. Eso es la Biblia. Incluso vemos el Evangelio en Génesis 3:15, llamado protoevangelio, cuando ya se nos dice que Dios dice que pondrá enemistad entre la serpiente y la simiente de Eva, que esa simiente va a venir a ser Jesucristo. Y él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, estamos viendo el Evangelio desde el Génesis. ¿Por qué yo digo todo esto? Porque hay un propósito del plan redentor de Dios. ¿Cuál es el plan redentor de Dios desde el Antiguo Testamento? Bueno, Dios nos crea, pecamos, pero resulta que Dios escoge a un hombre. Toma posesión de la tierra, todo esto. Bueno, no hemos llegado a la posesión de la tierra. Primero, Dios escoge a un hombre. ¿A qué hombre escoge? A Abraham. Escoge a Abraham, le da una promesa de descendencia, viene Isaac, viene Jacob, a partir del cual crea una tribu y crea una nación escogida. ¿Para qué? Porque a través de esa nación escogida, específicamente de Judá, hijo de Israel, va a venir el Redentor, va a venir el Mesías, que va a traer salvación. Entonces, nosotros tenemos que meternos en ese contexto. Tengo un pueblo que es una amenaza para mi pueblo escogido, a través del cual voy a traer al Redentor de toda la humanidad.
es un pueblo que en muchos versículos de la Biblia se nos dice, acaben con ellos, porque si no acaban con ellos y ustedes se unen a sus mujeres y ustedes hacen todo esto, ustedes se van a corromper y se van a alejar de mi plan. Dios tiene un plan de redención establecido para el hombre. Y Dios en su omnisciencia y en su soberanía sabe, si yo dejo a estas personas con vida, mi pueblo escogido a través del cual yo voy a traer redención se va a corromper. Y mi plan se va a corromper, se va a perturbar, se va a dañar. Yo no me puedo permitir que mi plan se dañe. Yo necesito que mi pueblo acabe con toda la raíz de este mal. Incluso niños pequeños. ¿Por qué? Porque, señores, tenemos que tener en cuenta que a través también de los bebés, de los niños pequeños, se van a heredar todas estas costumbres que pueden aún apartar al pueblo de Israel, cosa que no se puede permitir. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel es el pueblo a través del cual Dios va a traer redención a la humanidad entera. Sí nos estamos entendiendo, a la audiencia le explico esto. Esta es la razón por la cual se tiene que acabar de raíz con todo el mal, porque no nos podemos permitir que el plan de Dios, que es la redención, se corrompa a través de la corrupción de su pueblo escogido. Oye, pero ¿y entonces qué pasa con esos niños? ¿Y qué pasa con esos bebés? Pues volvemos a lo mismo. Esto no es un problema para el cristiano. Porque el propio cristianismo, el propio texto bíblico a nosotros nos dice que de los niños es el reino de los cielos. Entonces, ¿dónde están esos niños que murieron injustamente? Esos niños están mucho mejor ahorita de lo que estaban en ese entonces. Esos niños están gozando en la presencia de Dios. Es decir, Dios no fue cruel, Dios no fue malo cuando acabó y emitió juicio sobre Amalek, sobre los amalecitas, matando a los niños. Más bien fue misericordioso. Oye, pero ¿cómo es eso posible? Dejemos el emocionalismo de lado. Fue misericordioso. ¿Por qué? Porque niños, bebés que posiblemente se iban a corromper, iban a caer el pecado, iban a corromper al pueblo escogido de Dios y se iban a perder, murieron. Y ya que el relato cristiano a mí me dice que de los niños es el reino de los cielos, yo puedo tener la certeza de que ellos ahorita están gozándose en la presencia de Dios, porque murieron como seres y criaturas inocentes. Es más, Dios en su misericordia permitió que Israel emitiera este juicio en nombre de Jehová y se llevó a esos niños a su presencia. Entonces, ¿cuál es el problema aquí? Muchas personas van a agarrar y te van a decir, ah, no, pero si es por eso, entonces nosotros, para evitar que los bebés se corrompan y pequen y se alejen de Dios, vamos a ir a los hospitales de neonatología y vamos a matar a todos los niños. No, tampoco podemos confundir las cosas. Tampoco podemos confundir las cosas. Primero, porque el plan de Dios de redención ya se consumó en la persona de Cristo Jesús. Ya está consumado. Yo no tengo ahorita razones para ir a matar a bebés. No tengo ningún tipo de razón permitida para que eso suceda. Así que ese argumento que las personas me dicen, bueno, entonces matemos a todos los niños para que no se corrompan y que se vayan directo al reino de los cielos, es absurdo. No nos corresponde a nosotros emitir ese juicio. El juicio es de Dios. Bueno, pero ¿y si Dios a mí me habla y me dice, mata a este niño? Imposible que eso suceda. Pero ¿por qué es imposible que Dios a mí me diga que mate a un niño? No hay razones para permitir para que Dios te diga que cometas un acto como ese. Ah, pero ¿por qué? Si en su momento lo hizo. Señores, el plan de redención se consumó. Está consumado en el texto bíblico. Entonces, ahí nosotros vamos a tener que se cumple todo lo que dijimos anteriormente. Como para ir concluyendo. En este punto yo sabía que era en el que más nos íbamos a extender, pero es de los más importantes. Se cumple. Primero se cumple juicio divino. Se cumple que Dios tiene un propósito redentor. Se cumple que Dios tiene buenas razones para permitir que ciertos males ocurran. A veces a nosotros como seres humanos sentimentales y emocionales nos cuesta entender por qué suceden tales cosas, por qué se permite la muerte de niños. Pero oye, si nos ponemos a ver que la razón y el propósito fundamental fue el plan de redención de Cristo Jesús para toda la humanidad pasada, presente y futura, díganme ustedes si no vale la pena. Y mucho más aún teniendo en cuenta que tampoco es que esos niños
murieron y se perdieron de todo ese plan redentor. No, esos niños están gozando de la presencia de Dios y las personas que murieron en su pecado, recibieron el juicio que Dios tiene completo derecho y autoridad para ejercerlo, porque es justo. Entonces, Edwin, no sé si esto responde un poco. No sé si hay algo por ahí que queda un hueco, porque entiendo que es un tema complicado, pero básicamente esta sería la respuesta. No, pero la verdad es que muy bien, porque además es que responde perfectamente a la esperanza que guarda todo cristiano hoy. Por lo tanto, ni siquiera la muerte de bebés supone un problema para nosotros. Sí supone una pérdida. En el ejemplo que yo puse de mi propio testimonio junto al de mi esposa, de que perdimos a una bebé recién nacida, ella falleció 3 días después de haber nacido. Claro, nosotros tuvimos una pérdida. Hemos perdido a nuestra bebé. Sin embargo, ella no tuvo una pérdida, porque ella ahora está mucho mejor de lo que yo mismo estoy, porque ella está gozando plenamente de la presencia de Dios. Entonces, el que ha perdido algo, yo he perdido. Y como humanos nos cuesta. Exactamente. Claro. Pero es la verdad. Es la verdad revelada en la palabra de Dios. Exactamente. Entonces, me parece fabuloso un argumento que creo que tampoco me ha dado un nuevo punto de vista con respecto a esto, porque nunca me lo había planteado de esta forma, pero tiene mucho sentido y creo que responde perfectamente a las preguntas iniciales. Así que luego en los comentarios las personas nos dirán si queda algo por aclarar, porque hay mucho de qué hablar de este tema y con gusto lo podremos responder, pero yo creo que el tema principal, Edwin, aquí radica en que vemos el problema que se nos presenta en el texto bíblico, pero no vemos el texto bíblico en todo su contexto. Claro, exactamente. Vemos, nos quieren intentar que veamos solamente el texto de aquí, solo este trocito de aquí. Explícame este trocito de aquí, ya está, no vale de nada más. Entonces me olvido de que esto es todo el plan de redención de Dios para la humanidad revelado de forma progresiva. Y yo tengo que entender todo el contexto que rodea la Biblia. Entonces a muchas personas no les va a satisfacer esta respuesta. Pero recordemos que es lo que le he dicho al inicio. El problema del mal es un gran problema, pero para el cristiano no es un problema. Porque el cristiano, cuando se apega a la palabra revelada de Dios, el problema del mal se acaba. Claro, aquí está explicado todo, por qué lo permito, por qué sucede esto, cuál es mi plan, cuál es el bien mayor por el cual yo estoy permitiendo cierto tipo de males. Te estoy explicando las razones. Aquí está todo revelado. Entonces el problema del mal para el cristiano no es ningún problema. Y si tú como ateo, como persona que no crees, esto representa un obstáculo para tú depositar tu fe en Cristo Jesús, con gusto te aclaramos el obstáculo. Y si ya tú sigues creyendo o pensando que eso es un obstáculo, ya lo vas a creer más por motivos emocionales y sentimentales que por motivos intelectuales y argumentativos, que fue lo que hablábamos al inicio. Eso es. Muy bien, Gabriel. Pues entonces finalizamos, si no tienes nada más sobre estas preguntas, finalizamos este bloque y ya en el siguiente bloque ya pasamos a la conclusión contestando a 2 o 3 preguntas para dar por finalizado o finalizada esta serie sobre la existencia del mal. Vale, así que muchas gracias, Gabriel, y hasta ahora.